Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra. Por favor, Señor, te rogamos que perdones nuestra falta, esa falta de comprensión, Señor, que muchas veces nos lleva a transgredir tu ley. Dios nuestro, que las visiones de tu siervo Ezequiel nos iluminen y nos ilustren en tu verdad, y que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder comprender tus enseñanzas, para que sea de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Te lo ruego, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Contemplar la gloria de Dios es encontrarse con algo tan grande, tan puro y tan majestuoso, que transforma todo lo que somos. Ezequiel y Juan tuvieron el privilegio de ver una pequeña parte de esa gloria y quedaron maravillados ante el trono del Señor, rodeados de luz, de seres vivientes y de un resplandor que refleja su santidad. Aquellas visiones no fueron solo para ellos, sino también para nosotros, para recordarnos que aunque el mundo cambie y todo parezca inestable, la gloria de Dios sigue llenando el cielo y la tierra, y Él sigue reinando con todo poder y amor. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el Rey de Gloria, dice Salmos, capítulo 24, versículo 10. A veces no entendemos por qué Dios admite ciertas cosas, ¿no es cierto? Ni podemos comprender la plenitud de su gloria. Como dice las Sagradas Escrituras, hay misterios que solo pertenecen a Dios. Pero lo que sí ha revelado nos basta para confiar y adorar al Señor Jesucristo. Su gloria se deja ver en su palabra, en la belleza de la creación, en la obra de Cristo que nos redimió y en su presencia constante que da paz a nuestro corazón. Cada día, si miramos con fe, podemos reconocer destellos de su gloria en lo ordinario, en una oración respondida, en un acto de amor o en la fortaleza que Él nos da para seguir adelante. El Señor nos invita a levantar la mirada y a contemplar su gloria. No una gloria lejana, sino una que habita entre nosotros por medio de su Santo Espíritu. El mismo Dios que mostró su gloria al profeta Ezequiel y a Juan está obrando hoy en nuestra vida. Su gloria no se apaga, no se detiene y no se limita a un lugar o tiempo. Hoy estudiaremos el tema la gloria de Dios, mis hermanos. Es un hermoso tema, ¿no es cierto? Así que bienvenidos al estudio de la lección. Bienvenidos a la escuela sabática. Y con vuestro permiso vamos a iniciar. La pregunta 1 dice, resume en tus propias palabras lo visto por Ezequiel en visión. Vamos a estudiar el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos del 4 al 14, que dice lo siguiente. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pies de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4,
y cara de buey a la izquierda, en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de los relámpagos, dicen estos hermosos versículos, hermanos. A ver, ¿cuál fue la visión? La visión que describe el profeta Ezequiel en estos pasajes, que continúa en todo el capítulo, es conocida como la visión de la gloria de Dios, o la visión del carro de la gloria, a veces llamada también la visión del trono de Dios o la visión de los querubines. En la visión de la gloria de Dios, Ezequiel se encontraba entre los desterrados de Babilonia. Allí tuvo una visión divina junto al río Quebar. ¿Cuáles son los elementos clave? Aquí encontramos una experiencia celestial. Las visiones son experiencias vividas y a menudo físicas, donde el profeta es transportado a la realidad celestial para ver la gloria de Dios. La simbología es que se utilizan imágenes poderosas, como el carro con querubines, ruedas, con ojos por todas partes, y un trono de zafiro para representar la complejidad y la soberanía de Dios. La adoración también es otro elemento que encontramos aquí. Las visiones a menudo incluyen la adoración de seres angelicales o serafines que proclaman la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y hay un elemento más, es la revelación del carácter. La visión no es solo un espectáculo, sino una revelación de los atributos de Dios, como su santidad, poder y majestad. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué vio Ezequiel entonces? Ezequiel vio primero un viento del norte y nube con fuego. El viento y la nube simbolizan la presencia poderosa de Dios, simboliza su gloria manifestada y al mismo tiempo su juicio o poder sobre la tierra. Por ejemplo, viento y nube evocan apariciones divinas, como en el monte Sinaí, por ejemplo. El fuego representa su santidad purificadora y el esplendor, su gloria, ¿no es cierto? El hecho de que venga del norte puede señalar el origen del juicio, pero también que Dios se acerca para manifestar su autoridad y reinar sobre todo. Revela que Dios está activo y presente incluso en medio del exilio o de las pruebas. No era una visión para asustar, sino para consolar. Dios no había abandonado a su pueblo, aunque estuviera en Babilonia. Segundo, el bronce refulgente, que simboliza a Cristo, que aparece como juez y salvador, puro, santo, listo para purificar y juzgar. El fuego que lo rodea representa su santidad, que consume el pecado, pero también purifica al justo. Tercero, los 4 seres vivientes, con múltiples caras y alas, que representan seres celestiales, querubines, ¿no es cierto, hermanos? Tal cual lo dice Ezequiel capítulo 10, versículo 20, que sirven al trono de Dios y simbolizan atributos divinos. Representan simbólicamente los 4 evangelios, que presentan diferentes aspectos del carácter de Cristo y representan también la obra redentora de Cristo en cada uno de ellos, mostrando diferentes aspectos de su misión y carácter divino. Los 4 rostros son los siguientes. Vamos a verlo. Aquí encontramos un rostro de hombre, que es el Evangelio de San Mateo. Enseña la humanidad de Cristo, su enseñanza y su cumplimiento de la ley y profecías. El rostro de león es el Evangelio de San Marcos, que revela
la realeza y el poder de Cristo, su autoridad y victoria sobre el pecado y la muerte, ¿no es cierto? Luego encontramos un rostro de buey o toro, que es el Evangelio de San Lucas, que enseña sobre el sacrificio de Cristo, su ministerio de servicio y expiación por la humanidad. A continuación encontramos un rostro de águila, que es el Evangelio de San Juan, que enseña sobre la divinidad y visión celestial de Cristo, su relación íntima con el Padre y vida eterna. Todos revelan la plenitud de carácter y del gobierno de Dios. Inteligencia, poder, servicio y rapidez representan la perfección del servicio celestial. Los 4 rostros, hombre, león, buey y águila, reflejan la plenitud del carácter y del gobierno de Dios. Inteligencia, poder, servicio y rapidez. O sea, cada rostro representa un aspecto del carácter y la obra de Dios. El rostro de hombre revela inteligencia y compasión. El rostro de león es poder y majestad. El rostro del toro representa servicio y fuerza o perseverancia. El rostro de águila es rapidez y visión espiritual. Los pies derechos, ¿qué significa? Tener pies derechos simboliza que no se desvían del camino de Dios, que actúan con precisión y fidelidad absoluta a la voluntad divina. Representan estabilidad y la fuerza moral, tal cual lo dice Salmos capítulo 119, versículo 101. Mientras que la planta de sus pies como planta de pie de becerro simboliza fortaleza, estabilidad y servicio incansable. En la cultura bíblica, el buey o becerro era símbolo de fuerza para el trabajo, incansable, y también sacrificio constante. El pie de becerro indica que los querubines están listos para servir con poder, sin cansancio ni duda. El brillo del bronce indica pureza y gloria reflejada. Es decir, muestra que los mensajeros de Dios se mueven con firmeza y reflejan su luz. Las manos humanas indican acción inteligente y misericordiosa. Y el hecho de no volverse simboliza obediencia total al Espíritu. Esto enseña que los ángeles ejecutan la voluntad divina sin desviarse ni cuestionar. El movimiento, según el Espíritu, muestra que todo lo que sucede en el universo está bajo la dirección del Espíritu de Dios. Los relámpagos simbolizan energía, pureza y actividad divina. Indican obediencia instantánea a la voz de Dios. No hay demora ni resistencia. Los mensajeros celestiales se mueven con prontitud para cumplir su voluntad. ¿Qué significa todo esto? El movimiento conjunto representa unidad perfecta en el servicio de Dios. Una lección de armonía y cooperación celestial. Revela el orden y el poder del gobierno celestial en contraste con el desorden humano. Estos seres reflejan la perfección del gobierno de Dios y la armonía entre su justicia, su sabiduría y su amor. También se asocian con los 4 evangelios que presentan diferentes aspectos del carácter de Cristo, como ya te lo dije. Y cuarto, encontramos las ruedas dentro de ruedas, resplandores de fuego y relámpagos, que subrayan que el trono de Dios no está circunscrito al tiempo o espacio humano. Revela que su poder se extiende a todos los rincones, que nada le impide moverse y actuar. Las ruedas llenas de ojos representan el movimiento ordenado y omnisciente del gobierno de Dios. Nada ocurre al azar. Dios ve todo y dirige todo con sabiduría. Aunque el movimiento parece complejo, todo está perfectamente coordinado bajo el impulso del Espíritu de Dios. Este símbolo recuerda que el Señor controla los acontecimientos de la historia humana. También encontramos las alas que se juntan, que simbolizan unanimidad y precisión, obediencia al Espíritu de Dios. No hay confusión ni obstáculo que impida su acción. En el cielo, mis hermanos, todos trabajan en orden, en equipo y bajo un mismo espíritu. Y esta misma imagen aparece también en Éxodo capítulo 25, versículo 20, donde los querubines sobre el arca extendían sus alas por encima
tocándose una a otra, ¿cierto? Indicando unidad en la adoración y en el propósito divino. Sus alas extendidas por encima representa su disposición para servir y obedecer rápidamente al llamado de Dios. Las alas extendidas indican acción, prontitud y poder para moverse. No están cruzadas ni cerradas, sino que están listas. Las otras dos cubrían sus cuerpos, dice. Simboliza reverencia, humildad y modestia ante la presencia divina. En Isaías capítulo 6, versículo 2, los serafines también, con dos alas se cubrían el rostro y con dos se cubrían los pies, expresando reverencia profunda ante la santidad de Dios. Y aquí Ezequiel ve lo mismo. Aunque son seres gloriosos, reconocen su pequeñez delante del Creador. Entonces, cubrirse el cuerpo indica humildad, pureza de propósito y reconocimiento de dependencia total de Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, descubrimos grandes verdades y hermosas, por supuesto. Estos seres celestiales, que son puros, perfectos y sin pecado, no son dignos de ver directamente a Dios. Y el hombre, que es un vil pecador, mi hermano, desobediente, rebelde, indigno, piensa muchas veces que es igual a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué tal reverencia de los querubines, mi hermano? Así es como debemos comportarnos con el Señor, con mucha reverencia. ¿Qué más tenemos aquí? El trono y la figura semejante a un hombre. Encima de todo, Ezequiel vio un trono de zafiro y a alguien sentado sobre él, con apariencia de hombre, rodeado de un esplendor semejante al arco iris. Esto representa a Cristo en su gloria, el Rey del universo. El arco iris simboliza la misericordia y el pacto de Dios. Esta escena muestra que el trono de Dios no está fijo, sino que se mueve. Es un trono móvil, indicando que Dios actúa activamente en favor de su pueblo, aunque los lugares de sufrimiento o exilio, pero el Señor actúa, mis queridos hermanos, a favor de su pueblo. La hermana White dice que los mensajeros celestiales que vio Ezequiel, semejantes a una luz brillante que se desplazaba entre los seres vivientes con la velocidad del rayo, representa la rapidez con que finalmente avanzará también esta obra hasta terminarse. Entonces, ¿qué mensaje tenemos aquí? Que nosotros que decimos pertenecer al pueblo de Dios, tenemos que apurarnos en predicar la verdad. No debemos quedarnos entre cuatro paredes. Tenemos que salir a hacer la obra misionera, porque eso es lo que dice nuestra hermana White. Entonces, los pasajes muestran la gloria activa de Dios, su presencia en movimiento y su control absoluto sobre todo lo creado. Aunque Israel estaba en el exilio, Dios le revela al profeta que su trono no está limitado al templo. Él gobierna el universo y su gloria se manifiesta donde quiera que haya corazones dispuestos a reconocerlo y a arrepentirse y a vivir en santidad. Resume con tus propias palabras lo visto por Ezequiel en visión. Bueno, mi resumen es el siguiente. Ezequiel ve la gloria de Dios, un trono rodeado de fuego y seres celestiales que reflejan su poder, santidad y dominio sobre toda la creación. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección que dice la gloria de Dios. Es la lección número 2. ¿Quiénes son los seres de la visión celestial? Ezequiel capítulo 10, versículos 20 y 22 dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre, y debajo de sus alas. Y las semejanzas de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. A ver, mediante Jeremías en Jerusalén, mediante Daniel en la corte de Babilonia y mediante Ezequiel a orillas del Quebar, el Señor en su misericordia aclaró su propósito eterno y dio seguridades acerca de su voluntad de cumplir para su pueblo escogido
las promesas registradas en los escritos de Moisés. ¿Cuál es la identidad de los seres celestiales que vio Ezequiel? Los seres que vio Ezequiel en su visión son los querubines, que son miembros de la familia celestial, guardianes de la gloria de Dios. Son seres leales, poderosos, santos, que sirven ante el trono de Dios. Son seres creados por Dios, pertenecientes al ejército corte celestial, junto con otros ángeles. Ellos viven en la presencia de Dios y sirven como guardianes, adoradores y mensajeros de su gloria. Forman parte de la familia angelical que está conformada por querubines, serafines, ángeles individuales, como el ángel Gabriel, por ejemplo. Los querubines son seres de elevada posición, cuya obra está relacionada con el trono de Dios, como defensores de su carácter y presencia. ¿Cuál es su función? Su función es sostener y acompañar el trono de Dios. Es ejecutar su voluntad, mostrando que Dios gobierna con orden y poder. Reflejar la santidad y majestad divina. Es una de las grandes funciones que tienen los querubines. ¿Cuáles son las características? Según los versículos de la pregunta anterior y de estos versículos también que estamos estudiando, tienen 4 rostros, como ya lo hemos visto: hombre, león, toro y águila, que representan inteligencia, fuerza, realeza y rapidez. Tienen 4 alas, que simbolizan movimiento obediente y reverente. Están llenos de ojos, que significa vigilancia y conocimiento. Ellos son obedientes, mis hermanos. Ellos obedecen al Espíritu de Dios y se mueven donde Él los guía. Caminan derecho, caminan hacia adelante. Esto simboliza obediencia perfecta y dirección divina. Caminar derecho hacia adelante indica que su acción tiene un fin, un propósito determinado por Dios, que representa orden y control en la ejecución de la voluntad divina. Nos enseña que los creyentes también deben caminar en rectitud, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, sin dejarse distraer. Muestra que la vida cristiana es avanzar constantemente hacia Dios, sin desviarse del camino. Los querubines aparecen en varios pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 24, cuando Dios coloca querubines para guardar el camino del árbol de la vida. También lo encontramos sobre el arca del pacto. Allí habían 2 querubines con alas extendidas que cubren el propiciatorio. Luego, los seres vivientes con 4 rostros, que son identificados por el profeta Ezequiel. Se detalla también que los querubines alrededor del trono de Dios muestran su movimiento y obediencia al Espíritu. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 28, se observan 2 querubines enormes en el templo de Salomón. Y en Isaías, capítulo 37, versículo 16, hace mención directa de serafines y querubines como seres celestiales que adoran. Mientras que en el Nuevo Testamento los encontramos en Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Allí presenta 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, con características similares a los querubines de Ezequiel, aletas de serafín, ¿cierto? Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 6 al 14, nos revela que los seres vivientes continúan adorando a Dios y al Cordero. Mis hermanos, los versos presentan un mensaje espiritual. Dios tiene seres leales y poderosos que ejecutan su voluntad. Su gobierno es ordenado, vigilante y glorioso. Los querubines son un modelo de obediencia y servicio santo. Entonces, la condición para todos es la obediencia por amor a Dios. Y eso debemos cultivar cada día de nuestra existencia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quiénes son los seres de la visión celestial? Son los querubines, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué otra visión encontramos similar a la del profeta en 3 ocasiones? Ezequiel 1, 10 y 43. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 6 al 9, que dice: y en adelante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás.
El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Juan ve algo semejante a las visiones de Ezequiel. Veamos este cuadro para mejor entendimiento. Primero, el trono de Dios. Ezequiel ve un trono sobre un carro con querubines. Juan ve un trono en el cielo con fuego y luz. Un mar de vidrio semejante al cristal que simboliza la transparencia y perfección de la santidad de Dios. Nada impuro puede estar en su presencia, mis hermanos. Esto significa la soberanía y gloria del Señor. Segundo, seres vivientes o querubines. Ezequiel ve 4 seres con 4 rostros, alas y ojos por todo el cuerpo. Juan ve 4 seres llenos de ojos y con 6 alas rodeando el trono. Esto representa vigilancia, inteligencia y adoración continua. ¿Qué más? Encontramos movimiento y obediencia. Ezequiel ve los seres celestiales que se mueven según el Espíritu, derecho hacia adelante. Juan dice que no descansan, sino que siempre dan gloria a Dios. Eso significa servicio y adoración constante a la voluntad divina. También encontramos fuego y resplandor. Ezequiel en su visión ve fuego y bronce refulgente entre los querubines. ¿Y qué ve Juan? Juan ve fuego, luz y resplandor alrededor del trono. ¿Qué simboliza esto, mis hermanos? Simboliza poder, santidad y presencia divina. Quinto, encontramos adoración. Esto revela que los querubines glorifican la presencia de Dios, mientras que Juan en Apocalipsis ve a los seres vivientes que alaban a Dios y dicen: Santo, 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 continuamente. Significa gloria y santidad a Dios, reconocida eternamente. Entonces, Apocalipsis es la confirmación y culminación de las visiones de Ezequiel sobre los querubines y la gloria de Dios, mostrando la adoración eterna en el cielo. Mira, los querubines simbolizan cómo debe actuar la iglesia. ¿Y cómo debe actuar la iglesia según los querubines? Unidos, obedientes y dedicados a reflejar el amor, la compasión y la gloria de Cristo a todo el mundo. Y la pregunta es, mis hermanos, aquí, ¿somos conscientes de cómo nuestras acciones reflejan el amor de Dios? El comentario bíblico adventista dice: estos seres celestiales se apresuran en su misión, se unen para destacar el honor y la gloria de Dios. Están unidos en una santa alianza, en una grandiosa y sublime unidad de propósito, para mostrar el poder, la compasión, el amor y la gloria del Salvador crucificado y resucitado. Estos ejércitos del cielo ilustran con su servicio lo que debiera ser la iglesia de Dios. ¿Y qué significa esto, hermanos? Primero, apresuramiento en su misión. Los seres celestiales actúan con prontitud y obediencia, según la voluntad de Dios. Cada acción está dirigida a cumplir el plan divino en favor de la humanidad. Hay unidad en propósito. Se unen en una santa alianza para dar honor y gloria a Dios. Su trabajo refleja orden, coordinación y devoción absoluta, mostrando el poder, amor y compasión de Cristo. Tercero, reflejo del Salvador crucificado y resucitado. Todo su servicio está enfocado en manifestar el carácter de Cristo. Poder, misericordia, compasión y gloria. No es solo servicio abstracto, mis hermanos, sino que es una extensión de la obra de Cristo en el cielo y en la tierra. Aquí encontramos un modelo para la iglesia, ¿no es cierto? Así como los ángeles colaboran armoniosamente, la iglesia también debe estar unida en su misión, ayudar a los necesitados, enseñar y dar esperanza espiritual. Cristo continúa trabajando a través de su iglesia, enviando mensajeros y medios para ayudar a los que buscan vida espiritual y conocimiento de Dios.
Hermanos míos, si el pecado no hubiera entrado en el mundo, nuestra obediencia a Dios habría sido tan genuina y natural como la de los ángeles. Y no habría necesidad de esfuerzo ni de lucha interior, porque nuestros corazones estarían alineados con la voluntad divina de manera espontánea y pura. La tentación no existiría, ¿no es cierto? Y cada acto de bondad y fidelidad sería una expresión verdadera de nuestro amor y reverencia hacia Dios. Reflexionar entonces sobre esto nos hace valorar el don de la obediencia consciente, que aunque desafiante, nos permite elegir el camino correcto con libertad y responsabilidad, mis queridos hermanos. ¿Qué otra visión encontramos similar a la del profeta en 3 ocasiones? Ezequiel 1, 10 y 43. En Apocalipsis, los querubines alaban continuamente a Dios, diciendo santo, 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 mientras que en Ezequiel se muestra su gloria y movimiento, pero no su alabanza verbal, ¿cierto? Pregunta número 4. ¿Cómo es descrito el ser principal en estas 3 visiones? Seguimos estudiando el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos del 26 al 28 y capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. ¿Y qué dice Apocalipsis, capítulo 4, versículos 2, 3, 8 y 11? Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, dice la palabra de Dios. En ambos relatos, Ezequiel y Apocalipsis, el ser central es Dios sentado en su trono, ¿cierto? Tanto el profeta Ezequiel como el apóstol Juan contemplan una visión del trono celestial donde la gloria de Jehová o el Señor Dios Todopoderoso se manifiesta. La hermana White dice: el que no duerme, el que está obrando de continuo para realizar sus designios, llevará adelante su obra. El que es el Rey, el Señor de los ejércitos, está sentado entre los querubines y en medio de la lucha y el tumulto de las naciones sigue aguardando a sus hijos. En Ezequiel, el ser sobre el trono tiene semejanza de hombre, pero está rodeado de fuego y resplandor. Un arco iris rodea su gloria, simbolizando majestad, belleza y pacto. Todo apunta a la gloria impresionante y santidad incomparable de Dios. Dios parece entronizado sobre un trono de zafiro. Su aspecto tiene forma humana, pero está lleno de fuego, de resplandor y brillo metálico. La gloria de Dios llena el templo como una nube brillante, indicando su presencia poderosa y santidad. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del
resplandor de la gloria de Jehová, dice, ¿verdad, hermanos? En visión, Dios le muestra lo que está ocurriendo en Jerusalén, especialmente en el templo. La gloria de Jehová, la manifestación visible de la presencia divina, es la que se levanta del trono de los querubines, es decir, del lugar del propiciatorio sobre el arca del pacto, y se mueve hasta el umbral del templo. ¿Y eso qué significa, hermano? Significa que la presencia de Dios estaba comenzando a retirarse del santuario. ¿Debido a qué? Debido al pecado del pueblo de Dios, debido a la idolatría y a la corrupción. La gloria de Dios se elevó al umbral de la puerta, dice. Esto muestra su falta de disposición para retirarse por completo. No quería irse la gloria de Dios. Estaba esperando que sus hijos se arrepientan. Y con ello les concede un tiempo para reflexionar y arrepentirse. Se detiene en un lugar donde puede ser vista tanto por los sacerdotes como por el pueblo, con el propósito de que ambos sean conmovidos y se vuelvan a Él con arrepentimiento. El verso también dice, la casa fue llena de la nube. ¿Y cuál es esa nube? Es la nube que estuvo junto a Israel en el desierto. Es la nube de gloria desde la que Dios habló a Israel. Es la nube desde la cual Dios se encontró con Moisés y otros. Es la nube que estuvo junto a la puerta del tabernáculo. Desde esta nube, Dios aparecía al sumo sacerdote en el lugar santo a través del velo. Fue esta nube que llenó tanto el templo cuando Salomón lo dedicó, que los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo. Esta es la nube de la visión de Ezequiel, llenando el templo de Dios con el resplandor de su gloria. Y en el Nuevo Testamento, la nube de gloria que cubrió a María cuando concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Es la nube presente en la transfiguración de Jesús. Es la nube de gloria que recibió a nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en su ascensión. Y también es la nube que mostrará la gloria de Jesucristo cuando regrese triunfante a esta tierra. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Allí te dejo los versículos para que lo puedas revisar. ¿Qué representa la gloria de Dios? En el santuario terrenal, la gloria de Jehová era la manifestación visible de Dios, que habitaba entre su pueblo. En el tabernáculo de Moisés, la gloria llenó la tienda, ¿no es cierto? En el templo de Salomón, la gloria llenó la casa. Por tanto, cuando Ezequiel dice que la gloria se eleva y se mueve, está describiendo la partida gradual de la presencia divina. Es decir, Dios se está alejando del santuario debido al pecado del pueblo. El movimiento de la gloria muestra que Dios está retirando su protección de Jerusalén. Es un acto de juicio, pero también de tristeza divina. Dios no desea abandonar a su pueblo, como lo estamos viendo, pero no puede permanecer donde reina el pecado. Más adelante en Ezequiel capítulo 11, versículo 23, vas a encontrar que la gloria de Jehová sale definitivamente del templo y se posa sobre el monte de los olivos, símbolo de la pérdida total de la presencia divina del templo. Mientras eso es la visión de Ezequiel, la visión de Juan en Apocalipsis es también maravillosa. Dios está sentado en su trono celestial, rodeado de esplendor. Su apariencia se compara con piedras preciosas, jaspe, cornalina, esmeralda, y reflejan belleza pura y gloria. Un arco iris rodea su trono, dice. Nuevamente el símbolo de pacto y misericordia. Seres vivientes proclaman su santidad eterna y su poder creador. Los seres vivientes lo adoran, lo reconocen como el creador y el Señor del universo. Por tanto, el ser principal es Dios Padre, aunque en ambas visiones está muy cerca el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que también comparte su trono y gloria. Ambos participan del trono celestial. Entonces, estas visiones muestran la majestad y santidad de Dios en el santuario celestial. El trono representa el gobierno del universo y la justicia divina. Los seres vivientes, los querubines o serafines, son ángeles que sirven y adoran a Dios. Estos ángeles no conocen el pecado. Son santos, sin inclinaciones al mal, ¿no es cierto? Mientras el arco iris simboliza la alianza eterna entre Dios y la humanidad.
El ser principal es Dios el Padre, como ya te lo dije, pero la visión está estrechamente relacionada con Cristo, quien está en su trono y en la obra divina de redención. Apocalipsis capítulo 5 presenta al Cordero ante el mismo trono. Así que te invito a leerlo, mi querido hermano. ¿Cuál es la alabanza hermosa que cantan los querubines? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, dice. Eso dice el versículo. Santo, santo, santo expresa la perfección moral absoluta de Dios. La triple repetición simboliza plenitud y también puede mencionar a la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa una adoración continua, no porque los seres celestiales nunca se detengan literalmente, sino porque su adoración es constante y total, reflejando la adoración perpetua en el cielo. También dice el Señor Dios Todopoderoso, subraya la soberanía universal de Dios. Y esto reafirma que Dios gobierna el universo, incluso en medio del conflicto entre el bien y el mal, o el gran conflicto que conocemos. El que era, el que es y el que ha de venir expresa la eternidad y constancia de Dios. Él existe en el pasado, en el presente y en el futuro. Muestra que Dios no cambia y que su plan de redención es eterno. También señala la esperanza de regreso de Cristo, el que ha de venir. El texto del comentario bíblico adventista dice, todas estas huestes están al servicio del príncipe del cielo. Ensalzan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Están trabajando para Cristo bajo su mandato, para salvar lo sumo a todos los que dependen de Él y creen en Él. Pero los versículos también dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, subraya que solo Dios merece adoración. Es que Él es el creador. Y esto se opone a toda adoración falsa, a toda adoración idolátrica que se rebela contra Él. Tú creaste todas las cosas, dice. Es una afirmación de la doctrina de la creación literal. El universo y la vida fueron creados por Dios en 6 días literales. Y el sábado, el 7º día, es el recordatorio del poder creador de Dios. Es el día santo del Señor. Por eso, este versículo se relaciona directamente con la adoración del Creador en el contexto del mensaje del tercer ángel. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo el Señor nos educa tan bonito? ¿Qué más dice el pasaje? Por tu voluntad existen y fueron creados. Todo existe porque Dios quiso que existiera, ¿no es cierto? La creación no es fruto del azar. El cántico destaca la dependencia total de la criatura respecto al Creador. También enfatiza que la adoración verdadera se basa en reconocer a Dios como fuente de la vida. ¿Y qué mensaje nos dejan los pasajes? Primero, que Dios no puede habitar donde se tolera el pecado. Así como su gloria se retiró del templo por la idolatría de Israel, también el Señor se aparta de los corazones y congregaciones que no guardan fidelidad a su palabra. Segundo, la presencia de Dios es lo más valioso que tenemos. Sin ella el templo era solo un edificio vacío. Hoy, mis hermanos, sin la presencia de Dios, nuestra vida pierde sentido. Lo esencial no es la forma externa, sino tener a Cristo reinando en el corazón. Tercero, Dios no abandona fácilmente a su pueblo. En Ezequiel, la gloria se mueve lentamente, paso a paso, mostrando la paciencia y el dolor de Dios al ver a su pueblo alejarse. Esto nos recuerda su misericordia y deseo de restauración. Y el llamado actual es permitir que la gloria de Dios llene nuestro templo personal, tal cual lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Su presencia trae luz, pureza y propósito. Dios sigue siendo santo y soberano. En un mundo que relativiza todo, este pasaje nos recuerda que Dios es perfecto, eterno e inmutable. Su santidad invita a la reverencia, a la adoración sincera, ¿cierto? Él es el creador y por eso merece nuestra adoración. La verdadera adoración, mis hermanos, no se basa en emociones,
sino en reconocer quién es Dios, nuestro creador y sustentador. Por eso es que el sábado sigue siendo una señal de lealtad y adoración al Creador. Y séptimo, la adoración celestial es un modelo para nosotros. Los seres celestiales alaban a Dios sin cesar. Nuestra vida también puede ser una adoración continua, no solo un día a la semana, sino cada pensamiento y cada acción reflejando su gloria. Vivimos entonces en un tiempo de decisión. Apocalipsis 4 prepara el escenario para los mensajes de Apocalipsis 14, ¿no es cierto? El llamado entonces es adorar al Creador frente a la adoración falsa. Hoy somos llamados a decidir a quién servimos, al Dios santo y creador o a los sistemas humanos que lo suplantan. Entonces, mis hermanos, el Señor es digno de suprema alabanza. Las visiones nos conectan tanto con el santuario terrenal como con el santuario celestial. Eso jamás te olvides, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí para esta pregunta? ¿Cómo es descrito el ser principal en estas tres visiones? Como un ser glorioso, santo y majestuoso, sentado en un trono resplandeciente, rodeado de luz, fuego y arco iris, digno de adoración por ser el Creador eterno. Pregunta número 5. ¿Qué otros elementos encontramos en esta visión? Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 1, versículos del 15 al 21, y también capítulo 10, versículos del 16 al 17. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra eran semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. A ver, mis hermanos. Además de los seres vivientes, la visión nos revela 4 ruedas, o ruedas dentro de ruedas. Las 4 ruedas eran iguales y brillaban como las piedras preciosas. Ezequiel ve una rueda en la tierra junto a cada ser viviente. Las ruedas son como de crisólito y parecen una rueda dentro de otra. ¿Qué simboliza esto entonces? Representa el movimiento ordenado del gobierno de Dios, su providencia y cómo todas las cosas están conectadas y se mueven bajo su dirección. La rueda dentro de la rueda indica complejidad y coordinación perfecta, incluso cuando los humanos no comprenden completamente los planes de Dios. ¿Cuáles eran las características de los aros? Eran brillantes, semejante al color del crisólito, una piedra preciosa de color dorado o verde brillante, ¿no es cierto? Representan la gloria y pureza del poder de Dios. Altos y espantosos, dice. Su tamaño y majestad causaban asombro y respeto. Reflejan la grandeza del poder divino. Estaban llenos de ojos alrededor. Los ojos simbolizan sabiduría, vigilancia y omnisciencia. Es que nada escapa a la mirada de Dios. Él ve todo en su gobierno del universo. Se movían sin desviarse, dice la palabra de Dios. No se volvían cuando andaban. Todo movimiento es directo, firme y perfectamente coordinado, mostrando el orden divino. Y lo más hermoso es que sobre todo esto estaba la gloria del Señor en su trono. Las ruedas eran empujadas por seres celestiales, sostenidos y guiados por la mano que había debajo de los querubines.
Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno, y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. ¿Qué más dice el pasaje? Hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen andaban. Esto indica que el movimiento de los seres vivientes y de las ruedas no era al azar, ni por decisión propia, sino que seguían la dirección del Espíritu de Dios. Todo en la visión obedece a la voluntad divina. Las ruedas también se levantaban juntamente con ellos. Las ruedas representan la movilidad y omnisciencia del trono de Dios. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas los seguían perfectamente sincronizadas, mostrando armonía total en el movimiento guiado por el Espíritu. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Qué más nos dicen los pasajes? Porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas, dice. Esto revela unidad de propósito entre los seres y las ruedas. Ambos están animados por el mismo espíritu. No hay separación entre el poder celestial que mueve a los seres y el que mueve las ruedas. Hay una total unidad, ¿no es cierto? Todo obedece a una sola fuente de dirección, el Espíritu de Dios. ¿Qué enseñanza nos dejan los pasajes? Uy, hermanos, nos dejan muchas enseñanzas. Primero, que Dios está activo y en todo lugar. Las ruedas se mueven en todas direcciones, sin girar, mostrando que Dios puede actuar en cualquier parte del universo. No está limitado Él al templo, o a una nación, o a una iglesia, no. Su presencia puede ir donde se le adore y se le obedezca. Mis queridos hermanos, esto nos enseña que no debemos depender de lugares o estructura religiosa para encontrar a Dios, sino que debemos buscar su espíritu que se mueve libremente. Dios gobierna con orden y armonía perfecta, ¿no es cierto? Todo en la visión, querubines, ruedas y movimiento, actúa en sincronía perfecta. Eso enseña que el gobierno de Dios es justo, sabio y sin contradicción. Entonces, la vida del creyente también debe reflejar ese orden, dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Dios lo ve todo y juzga con justicia. Es la tercera enseñanza. Las ruedas llenas de ojos muestran que nada escapa a su mirada. Cada acción humana es conocida y su juicio es siempre justo y perfecto. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que debemos vivir con reverencia, sabiendo que el Dios que nos ama también ve todo y actúa con justicia. También encontramos aquí que el Espíritu de Dios es quien dirige todo movimiento divino. El espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda, dice. Esto muestra que el Espíritu Santo es el principio de vida y acción en todo lo que Dios hace. Entonces debemos depender totalmente del Espíritu Santo para que nuestras decisiones y movimientos estén guiados por Dios, no por impulsos humanos. La gloria de Dios puede retirarse, mis hermanos, si el pueblo se aparta. Y eso es lo triste. En Ezequiel 10 dice que las ruedas se mueven porque la gloria del Señor se levanta del templo. Querido hermano, Dios no permanece donde es rechazado o donde su presencia no es respetada. Por tanto, mantén tu vida, mi hermanito, mantén tu hogar y tu iglesia como lugares donde la gloria de Dios pueda permanecer. Hermanos míos, Dios es un Dios vivo, activo y presente, todo lugar, y su espíritu guía cada acción divina. Por lo tanto, su pueblo debe vivir en obediencia y armonía con este espíritu. Es una poderosa lección sobre la soberanía, sobre la omnipresencia y la santidad de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Y eso es lo que estamos estudiando. Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Qué otros elementos encontramos en esta visión? Encontramos ruedas con ojos, firmamento, trono y la gloria de Dios. Pregunta número 6. Está muy interesante la lección, ¿verdad, hermanos? Grandes enseñanzas nos está dejando esta lección. Está muy importante. ¿Qué conocimiento se revela en la palabra de Dios? ¿Cómo aumenta esta iluminación? Vamos a estudiar Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Isaías capítulo 28, versículo 13, parte media, dice, renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, dice la palabra de Dios. A ver, mis hermanos, la palabra de Dios revela principalmente lo que necesitamos conocer para vivir en obediencia y salvación.
mientras que los misterios futuros quedan reservados a Dios. Hermanos míos, Dios da a conocer lo que es útil para la vida y el pacto, pero las cosas ocultas pertenecen a Él. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia nos muestra claramente la salvación, el juicio, la obra de Cristo y las verdades esenciales para la vida cristiana, mientras que los detalles de ciertos eventos futuros o misterios celestiales pueden permanecer ocultos hasta que Dios los revele a su debido tiempo. Dicho en otras palabras, la palabra de Dios revela lo suficiente para guiarnos, para salvarnos y para vivir en armonía con Él. Hay misterios que Dios reserva para sí mismo y no revela completamente al hombre. Debemos aceptar, mis hermanos, que Dios es infinitamente más sabio y poderoso que nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el profeta Isaías. Capítulo 55, versículos 8 y 9. Claro, eso no significa que no podamos avanzar en el crecimiento espiritual de Dios, ¿no es cierto? El profeta Isaías dice que la metodología o la estrategia de enseñanza divina es la enseñanza progresiva o instrucción paso a paso, que se relaciona con la retroalimentación. Por eso que este pasaje enseña la retroalimentación. Precepto tras precepto, regla sobre regla, dice. La metodología es progresiva. Esa es una de las características que tiene esta metodología. Dios enseña paso a paso, construyendo comprensión poco a poco. Otra característica es que es ordenada. Cada precepto o regla se agrega sobre lo anterior. Y también es didáctica. Busca que el pueblo comprenda gradualmente, evitando sobrecargarlo. Es que tú no puedes aprender todo en un solo momento, ¿no es cierto? Es decir, la iluminación aumenta gradualmente, paso a paso, siguiendo precepto tras precepto, línea sobre línea, como lo dice el versículo. O sea que Dios nos enseña progresivamente, construyendo la comprensión de su pueblo poco a poco. No hay por qué apurarse, ¿no es cierto? En resumen, la luz espiritual se incrementa de manera progresiva y ordenada. Jamás se incrementa de golpe, mi hermano. ¿Qué significa esto? ¿Sabes qué significa? Significa que seremos juzgados por la luz que hemos recibido y cómo la hemos aplicado. Jesús dijo que a quien se le da mucho, se le exigirá mucho. Eso está en Lucas capítulo 12, versículo 48. Isaías revela que Dios da enseñanza paso a paso. Es decir, la claridad que recibimos nos responsabiliza. Dicho en otras palabras, el juicio considera lo que conocimos y cómo respondimos a ese conocimiento, no lo que ignoramos por falta de revelación. Y claro, esto es un principio. La luz que Dios nos da es también la medida de nuestra responsabilidad y oportunidad de obedecer. Por ejemplo, vamos al día sábado. Imagínate a dos personas, la persona A y la persona B. La persona A ha estudiado la Biblia y entiende claramente que el sábado es el día señalado por Dios y decide seguirlo fielmente. Guarda el sábado, se prepara, participa, etcétera, ¿no es cierto? Y la persona B nunca ha tenido la oportunidad de aprender esto y sigue sus propias costumbres. Ahora, según el principio de seremos juzgados por la luz que poseemos, la persona A será evaluada por su obediencia a la verdad que conoce. Y la persona B no será juzgada por algo que desconoce o que no conoce, que nunca le escuchó o con nadie le habló. Entonces, Dios juzga según la luz recibida y entendida. Dios da enseñanza de manera gradual y cada uno es responsable de obedecer lo que ha aprendido. La hermana White dice, Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. Eso está en el libro La Educación. Mis hermanos, Dios evalúa con justicia perfecta, sin error, cada acción, decisión y actitud humana.
Cada persona tiene libertad de elección. Dios no obliga a nadie. Él es un caballero, como siempre te lo decimos. El ser humano construye su destino según sus propias decisiones. Entonces debemos prepararnos a conciencia. Debemos estudiar de manera individual, renglón tras renglón, línea sobre línea, tal cual lo dice el profeta. Y eso nos permitirá conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué conocimiento se revela en la palabra de Dios? La palabra de Dios revela lo necesario para obedecer y vivir según su voluntad. ¿Cómo aumenta esta iluminación? Aumenta paso a paso, precepto tras precepto, línea sobre línea, dice la palabra del Señor. Pregunta número 7. Hemos llegado a la pregunta final. ¿Cuándo será en realidad esta revelación? Eso es lo que vamos a estudiar. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, capítulo 7, versículos 16 y 17. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos, dice el Señor. A ver, mis hermanos, para el cumplimiento falta muy poco. Cristo venció el pecado y también venció la muerte. Pero la realización plena de esa victoria en la vida de los fieles se dará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna. Apocalipsis dice, el que venciere yo le daré a sentarse conmigo en mi trono. Esto se cumplirá plenamente después de que Cristo diga consumado es. Es decir, después de que su obra redentora en el santuario celestial o el juicio investigador y en favor de la humanidad esté completa y haya terminado. Cuando el juicio final haya concluido, el pecado y sus consecuencias hayan sido eliminados y Cristo establezca plenamente su reino, en ese momento los fieles vencedores recibirán su recompensa. Esa recompensa es eterna y compartirán la autoridad de Cristo en su reino. Vencedores son aquellos que perseveran en la fe, obedeciendo a Dios y manteniéndose fieles en medio de las pruebas y tentaciones. Sentarse con Cristo en su trono significa compartir autoridad y bendición con Cristo en su reino eterno. ¿Y cuál es la promesa? Participar en la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice Apocalipsis? Ya no tendrán hambre ni sed. Dios los pastoreará. Esto se cumplirá en la vida eterna, después del juicio y la restauración de la tierra, ¿no es cierto? Cuando Dios elimine todo sufrimiento, todo llanto. Esto representa la realidad futura del cielo y la vida eterna para los que siguen a Cristo, con cuidado, satisfacción y consuelo perfecto. El contexto se refiere a la multitud redimida, es decir, aquellos que han sido sellados por Dios y han permanecido fieles hasta el fin. Para ellos, la promesa es la vida eterna sin sufrimientos. ¿Y cuáles son las promesas incluidas aquí? No más hambre ni sed, satisfacción completa en la vida eterna, protección total, ningún sufrimiento ni calor extremo afectará a los fieles. La guía del Cordero, Cristo mismo pastoreará y cuidará a los suyos personalmente. Consuelo divino, Dios enjugará toda lágrima, eliminando el dolor y la tristeza para siempre. Y esto se cumplirá en la eternidad futura, cuando Dios elimine el pecado, la muerte y todo sufrimiento. Mis hermanos, ambos textos muestran la recompensa final para los fieles, que solo se cumple al final de la historia de este mundo. Aunque Cristo ya venció al pecado históricamente, ¿no es cierto? Pero falta la recompensa a los fieles hijos. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? ¿Cuándo serán realidad estas revelaciones? Se cumplirán al final del tiempo con la recompensa eterna de los fieles. Mis queridos hermanos, la gloria de Dios es la manifestación visible de su grandeza, santidad y poder. El profeta contempla visiones asombrosas, seres vivientes, ruedas llenas de ojos y un trono resplandeciente, rodeado de fuego y arcoíris. Todo en esta visión apunta a la majestad y a la perfección del Dios que gobierna sobre todo. La gloria de Dios
no es solamente un espectáculo de luz, no, sino que la revelación de su presencia es la que llena los cielos y la tierra, mostrando que Él está por encima de toda la creación y que nada escapa a su autoridad. Ahora, el apóstol Juan tiene una visión muy parecida, un trono en el cielo, relámpagos, seres vivientes que adoran sin cesar y un arco iris alrededor del trono. Allí se muestra que la gloria de Dios es el centro de toda adoración celestial. Los seres celestiales proclaman día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. En esta visión, el Cordero Cristo Jesús comparte ese trono glorioso con su Padre, nuestro Padre Celestial, recordándonos que la gloria de Dios se ha revelado plenamente en Él, a través de Jesús. La gloria divina se acercó a la humanidad y por medio de su sacrificio tenemos acceso a esa misma presencia gloriosa. Esta gloria no solo pertenece al cielo futuro, sino que también nos alcanza en el presente. Juan nos muestra al Cordero guiando y consolando a su pueblo, secando sus lágrimas y dándoles vida eterna. Es una expresión de gloria de Dios. Su compasión activa, su amor que sostiene a los que le sirven. Aunque no podemos comprenderlo todo, lo que Dios ha revelado de su gloria es suficiente para llenar nuestro corazón de reverencia y esperanza. Por eso, contemplar la gloria de Dios no es solo mirar hacia el cielo, sino vivir aquí con los ojos del alma abiertos. Cada vez que adoramos, obedecemos o confiamos en medio de la dificultad, reflejamos un poco de esa gloria. Mis hermanos, un día cuando estemos ante su trono, veremos esa gloria sin velo. Pero mientras tanto, Él nos llama a vivir para su honra y reconocer que toda la creación existe para exaltar su nombre. La gloria de Dios es el propósito supremo de todo lo que existe y la esperanza eterna de todos los que le aman. Querido amigo, el Señor te invita a que vengas y mires su gloria con los ojos de la fe. De pronto, mi querido amigo, el Señor te está llamando y te espera con los brazos abiertos. Que la gracia de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre misericordioso, que la lección impartida quede grabada en nuestra mente y que tu gloria se manifieste en cada corazón para poder enseñar a las almas que necesitan conocerte. Las gracias te damos por ser misericordioso con tus hijos. Mas ayúdanos a comprender tus propósitos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.